Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 4 de diciembre de 2021, el último mes del año, y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. La historia universal, la nacional y hasta la regional, a veces muy particularmente esta, guardan momentos excepcionales. Algunos que resultan casi increíbles a pesar de existir ciertas evidencias que nos indican que algo realmente sucedió, y otros que definitivamente jamás sucedieron, pero que la comunidad los siente reales y los adapta como propios. Esos son imaginarios históricos. Hoy presentamos esta nueva serie que nos llevará a diferentes épocas y lugares. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido y muy apreciado invitado, Miguel García Audelo, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actual coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Y bueno, déjenme decirles que vamos a tener como música de fondo la obertura de la ópera La Flauta Mágica, precisamente un imaginario de ese gran Mozart. Miguel, sobre este tema, a lo largo de la historia de la humanidad, las sociedades han encontrado diversas formas de narrar su pasado, pero no todo lo que dicen de él sucedió como lo cuentan. Es más, a veces no hay documentos que lo acrediten. Y eso vale para todas las sociedades, tanto del pasado como del presente. Todas encuentran formas de adquirir el pasado, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando hablamos de la historia y de los imaginarios de la historia? Pues, amigo y radioescuchas que nos acompañan el día de hoy, realmente nos adentramos en un tema súper interesante y aprovechando una obra tan llena de imaginación como lo era Mozart mismo, pues nos va a dar oportunidad de hablar, pues sí, de estas cosas que podrían prestarse incluso al chisme, ¿verdad? A cosas que están muy lejos de mi disciplina, pero que en realidad tiene que ver, sí, con la historia, con las fuentes de la historia, con el manejo de la historia, pero sobre todo la operatividad de la sociedad, es decir, cómo la sociedad imagina, manipula y utiliza su pasado con fines diversos. Es decir, adentrarnos a estos temas implica, ¿verdad?, hacer un esfuerzo extraordinario porque no se trata de evocar acontecimientos que damos por hechos, por sentados, sino que implica el ejercicio puro de la interpretación, porque esto de la imaginación, hay muchos conceptos que están vinculados, pero pues, antes de pasar a todos esos, pues, ¿qué les parece que como dice el carnicero, vamos por partes, ¿verdad? Si vamos a hablar de los imaginarios históricos, podemos hablar primero de la historia, que es la que lo genera, antes de hablar de la dinámica. Y la historia, pues es muy curiosa, porque contrario a lo que pudiera pensarse, las fuentes no son lo único que la determina. Al menos yo conozco tres formas de construir discursos dentro de la historia y créanme, muchos de ellos son igualmente válidos dependiendo de la época y los fines para los cuales se han utilizado. Para empezar, yo creo que la historia más, el tipo de historia más a la mano que podemos ver en los sistemas educativos, incluso en ciertas actividades públicas y sociales, pues es la historia recordada. La historia recordada son todas aquellas observaciones que se hacen pues del pasado y no necesariamente, como digo, están en fuentes. También algunas de ellas proceden del recuerdo personal de las personas ancianas. Por eso tú bien decías de la historia regional, porque muchas de esa historia regional está compuesta por los relatos de las personas que viven ahí. Pero antes de llegar a eso, pues me gustaría seguir definiéndolo, ¿no? O sea, porque es muy importante tenerlo así como a la mano, ¿no? Esto por ejemplo, de la cosa regional, pues se aplica. Mira, hay momentos de la historia de México
que ya están centrados, por ejemplo, la independencia, la revolución, ¿no? Todas esas las grandes etapas. Pero estoy seguro que los que nos están escuchando ahí en la zona de la laguna recuerdan de una manera distinta la revolución a como la recordamos en la Ciudad de México. E incluso hay zonas del país a donde no llegó la revolución, ¿no? Pero les enseñan la revolución como si hubiera ocurrido en esos lugares. Incluso hay testimonios bien interesantes que han sido pues rescatados a través de las tecnologías, como por ejemplo yo recuerdo el año antepasado, que fue el año de Zapata, se recobraron algunos testimonios que grabó un antropólogo y un historiador, de gente que había conocido Zapata, y la visión que dan de la revolución no tiene nada que ver con la que nos contaron en los libros de historia oficial, ¿no? Lo cual nos habla también pues de tradiciones vivas que pues no solamente pertenecen a México, sino que son propias de las dinámicas de la civilización y que constituyen historias oficiales que no necesariamente corresponden con lo que, entre comillas, sucedió realmente, cierro comillas, en el pasado. Esto obviamente nos obliga a hablar pues de la memoria colectiva, es decir, de aquello que ha merecido ser conservado. O sea, el padre de la historia, como fue Heródoto, hablaba de la guerra entre griegos y bárbaros, pero porque él decía que había que recordarse para que no se olvidara y porque era la guerra más importante de que había ocurrido jamás, ¿no? Entonces, la forma en que la construye pues es diferente a como nosotros los historiadores de la actualidad hacemos los discursos, pero sin duda alguna incluye cosas que todavía permanecen ahí muy subterráneas, es decir, todavía se conservan tintes poéticos y simbólicos, ¿no? Que determinan lo que sí vale la pena recordar y aquello que no vale la pena. Por eso, aquellas cosas que no cuadran, pues se desechan como falsas, es decir, lo que no está dentro de la mentalidad es considerado falso, ¿no? Y todo esto de la historia oficial y de las grandes etapas de la historia y de los grandes personajes, pues se acumulan, sí, en los libros, pero tienen la necesidad de ser conmemorados en actos públicos de manera periódica. Y a ello me refiero, por ejemplo, a las ceremonias en los días festivos, el Día de la Bandera, de la Constitución, en la natalicio de Benito Juárez, el Día de la Independencia, el Día de la Revolución, ¿no? Son actos cívicos que necesitan ser, ¿no? Que necesitan ser representados para que la historia tenga algún sentido. ¿Por qué? Ahorita voy a hablar de eso porque tiene que ver mucho con la identidad, con la identidad de las personas que viven en una misma entidad geográfica, pero que poseen diferentes realidades. Entonces, como para unificarlas, hay que conmemorar, o sea, el Día de la Independencia es el mismo día, ¿no? Para los de Baja California, que para los de Yucatán, que para los de Ciudad de México, que para todo el mundo, ¿no? Pero también esto no se refiere nada más, o no se reduce nada más a las cosas históricas. También tiene que ver con cosas religiosas, por ejemplo, la Semana Santa, la Navidad. O sea, son ceremonias que están ahí para instituir la memoria y que, desde luego, pues forman parte de la educación, ya sea cívico-religiosa, de aquellos que lo practiquen, pues de los individuos que forman parte de una sociedad determinada. El otro nivel, que ya implica otra clase de ejercicio, pues es a lo que nos dedicamos los historiadores, es decir, la historia recordada. Esto tiene que ver, sí, con acontecimientos, pero su particularidad es que han caído en el olvido. ¿Cuántas cosas no hay por ahí, verdad? Que ocurrieron, cuántos personajes ilustres, famosos en su momento, pues ahorita están en el olvido, ¿no? Y esto ocurre por un elemento bien interesante que tiene que ver con la razón y los intereses del momento, que implica que sean borrados de la memoria histórica. Y es ahí en donde la erudición pues va en busca de vestigios, ¿no? A los archivos, y cuando hallamos algún nuevo dato, pues se nos abren nuevas perspectivas. Es decir, los nuevos datos que aparecen en archivos o en documentos que los historiadores encontramos, pues nos obligan a revisar los discursos, ¿verdad? De la historia recordada, ¿verdad? Nos obliga a emprender otros caminos, ¿no? A reconstruir. ¿Por qué? Porque recordar es un acto creativo. Es el caso de la arqueología. Por ejemplo, las ciudades antiguas tienen ciertos aspectos o encuentran ciertos instrumentos, pero no saben para qué servían, ¿no? O por ejemplo, hasta los jeroglíficos egipcios eran desconocidos apenas hace 2 siglos y cacho, hasta que se encontró la piedra Rosetta y lograron descifrar
técnicamente toda la historia del antiguo Egipto, la que no estaba escrita en el griego que conocían los historiadores, ¿verdad? Y en el caso de la historia, pues hay muchísimos. La historia de México está llena de héroes que se han olvidado, pero que la erudición histórica ha rescatado. Por ejemplo, pues personajes como Epigmenio González, que tuvo un papel fundamental en la independencia y cayó en el olvido. Y de repente ellos lo recordaban, pero pues sí sufrió una injusticia en términos de la historia, ¿no? Entonces, esta historia rescatada en los documentos y en todas esas cosas, pues son una especie como de evaluación crítica del pasado de acuerdo a nuestras nuevas necesidades. Es decir, por ejemplo, ahorita mismo se están haciendo muchas revisiones históricas, no nada más en México, en muchas partes del mundo, porque la mentalidad de la sociedad ya cambió. O sea, hay cosas que ya ahorita no se aceptan, y aquel que incurre en ciertas conductas es inmediatamente condenado, ¿no? Estoy hablando de cosas que no voy a entrar en polémica, por ejemplo, el feminismo, el racismo, todas esas cosas están tomando nuevos aires que no solamente cambian la conducta de las personas que viven en esta época, sino que obligan a revisar lo que se ha dicho de los individuos que han sufrido o la falta de feminismo, ¿no? O el rigor injusto del racismo. Y el último nivel, que digamos es como el más popular, el más sabroso desde mi punto de vista, pues es la historia inventada. O sea, la historia recordada, en un primer lugar, la historia rescatada, y en último, la historia inventada, como digo, es lo más sabroso de la historia, ¿no? La invención, pues viene tiene una muy larga data y está instituida en la retórica clásica, ¿no? Y en realidad la invención no significa inventar así a diestra y siniestra, sino hallar cosas. Y en el caso de la historia se trata de hallar temas o tópicos que van construyendo determinados discursos, ¿no? La invención o la inventio romana, pues eran elementos pues claramente definidos y que estaban seleccionados de acuerdo a determinada exposición, sin que eso, ¿verdad?, implicara un compromiso con la verdad. Y hay muchísimos ejemplos en la historia universal de cómo se han inventado cosas, ¿no? Y además de que se han inventado, y que ahora sabemos que estaban claramente inventadas, pasaron como verdades indiscutibles. Por ejemplo, o sea, en la antigüedad, Homero, ¿no?, que era poeta, que era ciego, que nació en Chios. Y ahora se dice, bueno, que a lo mejor ni siquiera existió Homero, que ni siquiera, bueno, no sabemos nada, que la memoria, ¿no?, creó un personaje para darle una voz, una identidad al autor que probablemente escribió la Ilíada de la Odisea, ¿no? O cosas esas inventadas que también han tenido, o sea, que han sido transformadas por la modernidad. Eso, por ejemplo, de los gladiadores romanos, que eran perdonados por el emperador que hacía el pulgar hacia arriba o hacia abajo. Pues es una inventa, jamás en la vida ocurrió eso, ¿no? Y de hecho el dedo arriba significa perdonarle la vida, porque significa otra cosa en otra sociedad, y el dedo abajo implicaba otra cosa. Es decir, son puros inventos, ¿no? O la imagen incluso del mundo en la época tardoantigua o en la Edad Media, que decía que había un continente paralelo al mundo conocido y que llamaban antípodas, en donde poco a poco los europeos fueron poniendo maravillas como cinocéfalos, amazonas, lestrigones, o cosas como la fuente de la eterna juventud, que hoy nos parecen cosas de imaginación pura, pero que antes la gente sí lo creía. O por ejemplo, si hoy yo digo Copérnico, ¿no?, inmediatamente dice, bueno, fue el que propuso la teoría heliocéntrica. Pues no, o sea, él no fue quien lo inventó. El que lo inventó fue Aristarco de Samos. Y en la historia hay muchos ejemplos, pero también esto ha permeado en otros campos de la literatura. Por ejemplo, esa frase de Sancho, dejad que los perros ladren, ¿no?, que dicen que está en el Quijote. Nunca jamás en la vida Cervantes escribió esa frase. Nunca jamás, pero la gente lo repite porque es una cosa, ¿verdad?, inventada, imaginada, que pues viene bien, ¿no? Depende de cómo uno la utilice. O ya que empezamos con Mozart, ¿verdad?, le gustó mucho a la imaginación del siglo XIX inventar que Salieri lo había matado, ¿no? Pero jamás eran adversarios como cualquiera uno tiene en su profesión, ¿no? O sea, uno tiene un rival, pero pues no para llegar a la muerte, ¿verdad? Pues simplemente es otro compañero de oficio. Y ya, pero no lo mató. O esa invención histórica de que Napoleón era un enano. Napoleón medía 1,68.
O sea, hay gente de esta época que mide menos y no precisamente es considerada como lo concebían a Napoleón. Es decir, hay tantas cosas en la historia que se dan por ciertas, pero uno, son por falta de rigor y dos, porque la gente quiere creerlo. Es decir, estamos hablando de un sistema de creencias que está muy ad hoc. Entonces, la mentira, pues es inevitable que esté en la historia, ¿verdad? Pero pues a veces no es por la mala intención, es porque no se puede tener todos los datos, ni se puede esperar que las personas siempre tengan las mejores intenciones cuando estén hablando de la historia. Y en todo caso, yo diría, en estos niveles, antes de pasar a los imaginarios, ¿no?, históricos, ya que hablamos de la historia recordada, rescatada, inventada, pues que la historia pues es de quien la trabaja, ¿no? Y a quien no le gustan esas versiones, puede escribir la suya, claro, si sabe. Y si no, que opine, pero que opine fundadamente, porque tener una opinión siempre es muy bueno. Oye, qué interesante. Fíjate que se nos acabó el tiempo de este bloque. Quiero comentarte algo, ahorita regresando, respecto de las interpretaciones que puede haber de un hecho histórico por una comunidad y cuando una persona más preparada hace un análisis profundo de ese hecho y le da un cauce diferente. ¿Sí? Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo, historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México, actual coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas. Miguel, te comentaba acerca de la interpretación que se puede dar en algún momento dado frente a historias o hechos históricos que son aceptados de alguna manera y que sin embargo hay quien les cambia las estructuras o cambia la mentalidad. Por ejemplo, ya hemos hablado de las fuentes, de las cosas que dicen esas fuentes y de cómo las utilizan las sociedades. Casi estaríamos en condiciones de preguntar si la misma sociedad no es un constructo imaginario. Quizá por eso sería conveniente preguntarnos, ¿qué podemos entender por imaginario e imaginario social e histórico? Es muy importante esa pregunta porque sí, desde luego tiene que ver con la imaginación y con la historia, pero sobre todo con los valores que profesa una sociedad determinada, ¿no?, regida por instituciones creadas por la fuerza de la tradición. Eso tiene que ver mucho con la historia porque, pues, evidentemente las instituciones de la antigüedad, pues, algunas han sobrevivido, por ejemplo, el derecho, pero ya otras, desde luego que cayeron en el olvido, ¿verdad? Y en nuestra época, pues la aspiración de mirar hacia el pasado no es para imitar lo viejo, lo caduco, sino de rescatar lo mejor que puede ser útil para nosotros, ¿no? Pero para eso se necesita, como digo, la imaginación. La imaginación pues, es una facultad increíble que nos permite recrear, representar sucesos, cosas, historias, ¿no?, que existen, que fueron reales, o en algunos casos, como tú dices, solamente están presentes. A lo mejor es una cosa que no existe, pero nada más imaginamos, ¿no? Y así, tanto en la historia como en las ciencias, pues se concibe la realidad. ¿Cuántos teoremas, cuántas cosas no se han producido por fuerza de la imaginación? O sea, en la ciencia, en la historia, en las artes, en todos lados, ¿no? Así se concibe la realidad, sí, pero también las ideas. Como dije hace ratito, pues recordar, si es imaginar y recordar, es un acto creativo. Y la historia, en todo caso, pues sí tiene algo de creativo, pero se construye a fuerza de investigaciones. Las que no tienen como base una investigación, un método, un rigor, etcétera, pues pueden ser consideradas como versiones de esa historia y que no necesariamente son inválidas, sino que además denotan mucho de quien las está diciendo. Por eso hay que tener mucho cuidado con las historias que nosotros seleccionamos, ¿no? Y así, pues, con estos elementos podemos llegar a la conclusión primera, o a la tesis primera de que un imaginario histórico es una invención de mundos que existieron, pero con algunos detalles, ¿no? Cuando uno inventa mundos de esa manera, pues tocan elementos pues, que van más allá de la memoria, los que cité, los valores en las instituciones. Y entonces, pues un imaginario histórico, pues viene a ser como una construcción social que abarca las instituciones, pero también las normas, los símbolos que comparte, pues un determinado grupo social. Y que pese, fíjate, esto es muy importante, pese a su carácter imaginario, opera en la realidad de manera afectiva. Es decir, los imaginarios pues podrán tener mucho de invención en lo que sea, pero tienen una incidencia en nuestras relaciones, en nuestras conductas, en la sociedad, como digo, ¿no? Por eso, sin importar pues, su falsedad o su verdad, los imaginarios históricos se analizan por las consecuencias prácticas que tienen en la vida cotidiana de las personas.
costumbres y prácticas, cosas, ¿no? Que no se pueden discutir, ideas raras, ¿no? La tradición, la fuerza de la tradición, ¿no? No, nuestras conductas están llenas de historia, de herencias. Antes, por ejemplo, impensable tener agua en la mesa. O sea, antes se bebía vino. ¿Por qué? Porque antes iba uno al río y a lo mejor se había hecho del baño a alguien o habían tirado un desecho, uno y se enfermaba y se moría, ¿no? O la gente pensaba que la luna estaba habitada. O Aristóteles pensaba que el semen del hombre era una especie de semillita en donde viene un hombre y que cuando llegaba al útero de la mujer, pues ya crecía y salía el niño ya crecido, ¿no? O, por ejemplo, transformaciones interesantes como las que tienen figuras como el diablo, ¿no? El diablo, si ustedes leen la Biblia, pues aparece como una fuerza más bien, ¿no? De repente se le personifica a Jesús, pero no pasa de ser eso. En la Edad Media, en los primeros siglos, en el 8, en el 9, es un ser diminuto, ridículo, que a uno le jala el pie. De ahí viene eso de jalar los pies durante la noche, los espectros, ¿no? Porque en la Edad Media se pensaba que el diablo le jalaba los pies a uno, que le jalaba la cobija, le hacía travesuras, ¿no? Y de pasar de esa figura como graciosa, traviesa a ser, se convirtió en el emperador de los infiernos, que ahora es, ¿no? En el imaginario justamente histórico. O pensar, antes de pensar en la Edad Media, que estamos hablando de esta época, pues que la menstruación de las mujeres era venenosa, que si se la comía un perro se moría, o Colón mismo que pensaba en sirenas, ¿no? Que creía en la existencia de las sirenas. ¿Por qué? Porque su conducta, porque sus creencias están llenas de historia, tiene muchos legados de los cuales es muy difícil disociarse, ¿no? Y pues esas cosas no tienen que ver ni con la antigüedad ni con la Edad Media, a épocas, especialmente la Edad Media, tradicionalmente asociadas con la ignorancia, ¿no? O sea, en el siglo XIX tenían algunas creencias bien extrañas. Por ejemplo, yo recuerdo a un novelista sueco, Augustin Strindberg, que creía que las manzanas tenían sentimientos. Entonces ahí les andaba inyectando cosas porque creía que tenía sentimientos, pero también, ¿no? Estos mismos personajes que creen que las manzanas tienen sentimientos, pues crean, ¿no? En la figura de otros individuos, actitudes o acciones, cosas que no pueden cuestionarse. Por ejemplo, cuando se muere Washington en 1799, todo el siglo XIX no lo cuestionó. Es decir, era lo máximo, lo grande. Hoy sabemos que era un general mediocre, que sí mentía, porque uno de los preceptos de los norteamericanos es que Washington nunca mentía, ¿no? En realidad mintió mucho y mintió bien. O que Benito Juárez, en el siglo XX mexicano, en el siglo XX revolucionario, uno no podía meterse ni con la Virgen de Guadalupe ni con el presidente, pero especialmente con Benito Juárez. Hubo un cómico muy famoso que en los años 70 o 80, no me acuerdo, se atrevió a llamarle Don Bomberito Juárez y Doña Manguerita Maza, ¿no? Y bueno, obviamente lo castigaron, lo sacaron del programa y sufrió alguna represalia. Entonces, todo esto que narro, o sea, son ideas y que van forjando la realidad, una realidad que se va moldando con la tradición hasta que algo irrumpe y cambia, ¿no? Y en el caso de la historia, pues son las tendencias, ¿no? Que definen qué es adecuado y qué no es adecuado. Hay muchos ejemplos en México, pues hablar de Cortés durante el virreinato era una cosa muy buena. Hablar hoy de él es una cosa cuestionable. Hablar de Hitler en los años 30 era, bueno, hasta salió en el Times, ¿sí o no? Salió en el Times como portada de una revista prestigiosa norteamericana, ¿no? O, por ejemplo, hoy citar en una boda la epístola de Melchor Ocampo, bueno, pues ya uno lo pueden acusar del machismo más brutal que haya existido jamás, ¿no? Entonces, pues claro que este tipo de cosas tienen consecuencias en la vida. O sea, uno ya no puede referirse a ese pasado de manera impune. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias en las ideas que imperan ahora, ¿no? En la forma que vemos la vida, en cómo tratamos a las personas, en cómo nos vinculamos entre nosotros y con otros grupos sociales, ¿no? De manera que esto, o sea, es importantísimo porque los imaginarios históricos tienen una responsabilidad suprema en términos de las conductas que van teniendo los hombres con la sociedad misma. Es decir, y solamente tienen que ocurrir cosas, ¿no? que cambian los valores, ¿no? Y las instituciones. Por ejemplo, antes, pues considerar a la mujer como por ejemplo, en el caso de la sociedad antigua, de la época clásica de los griegos, por ejemplo, la mujer no tenía ni voz ni voto, servía para la reproducción, era técnicamente como un mueble. Decir eso hoy, pues no está de acuerdo con los principios y valores que comparten buena parte de la sociedad, ¿no? La institución, por ejemplo, el derecho, hay muchas clases de derecho. Occidente heredó el derecho romano, sí, pero también heredó
parte de las costumbres consideradas como derecho, propias de la tradición judía, ¿no? Que pasó después al judeocristianismo, que hoy serían inaceptables. Hay unas partes de la Biblia donde dice que una mujer que está en pecado, por ejemplo, que engaña a su marido, pues merece ser apedreada. Eso era una institución. Hoy apedrear a alguien, aunque sea un animal, está muy mal visto. Al menos yo no me atrevería a apedrear, pero a nadie, ¿no? Entonces, la fuerza de las tradiciones va mermándose conforme el tiempo avanza y conforme las sociedades van sustituyendo unos principios por otros, ¿no? Porque antes sí estaba bien visto y ahorita no está bien visto, ¿no? Y eso, pues, les digo, hay cosas que sí se refieren a la historia, pero también, por ejemplo, también se refieren a la ciencia, ¿no? La ciencia también, por increíble que parezca, o sea, tiene, su progreso está fundamentado más en el error que en los éxitos. La ciencia, que funcionaba con muchos preceptos hoy erróneos, pues logró avanzar gracias a ellos. En el caso, por ejemplo, de la biología, esto de las manzanas es muy curioso, pero en el caso de la humanidad misma, o sea, la concepción que se ha tenido de ella a lo largo de los siglos, pues ha cambiado tantas veces como hemos cambiado de hegemonía en términos de las sociedades, ¿no? Antes, por ejemplo, hablar de la procreación de un humano, primero estaba, pero prohibidísimo. Hablar de sexo en una sociedad era, pero mal visto. Y cuando se hablaba de eso en términos científicos, bueno, pues uno se quiere morir de la risa. Por ejemplo, Paracelsus, el gran científico del siglo XVI, ¿no? Sí, pensaba diferente que Aristóteles. Aristóteles decía, bueno, el hombre está metido en el semen, ¿no? Que es una semillita y viaja en el útero y ahí crece, ¿no? Pero Paracelso, tomando como base esto, decía que había que dejar el esperma de un hombre, ¿no? Que se pudiera en un vaso sellado durante 40 días, ¿no? Tiempo después del cual, ¿no? Iban a ser una especie como de hombre transparente y sin cuerpo, ¿no? Y que si se le cuidaba y si se le alimentaba con sangre humana durante 40 días, se iba a convertir en un niño. O sea, ideas como estas estuvieron vigentes durante mucho tiempo. O, por ejemplo, no lavarse las manos. O sea, hay un libro muy bonito que se llama El cazador de microbios, en donde se decía que los médicos iban a atender a alguien que estaba gravemente enfermo de algo, ¿no? Y después se iba a atender a una mujer que estaba en parto. Pues claro que la mujer se moría y probablemente el niño también. ¿Por qué? Porque no sabían de la existencia de los microbios. Ahora ya lo sabemos y nuestros principios y valores en términos de la higiene han cambiado. Pero así como esas cosas prácticas que hoy las damos ya por hecho, pues antes no eran tan evidentes y definían pues no solamente nuestras conductas, sino también pues hasta cómo íbamos a morir. O sea, el tema de la muerte es otra cosa fascinante sobre el cual la historia ha cambiado sus perspectivas y sobre la cual se han construido muchos constructos, o sea, antropológicos, religiosos, sociales, ¿no? El antropológico pues tiene que ver con el nacimiento de ciertas costumbres. El religioso con el tratamiento del cuerpo y lo que hay alrededor de todo eso. Y en el último, en las cosas sociales, pues un funeral, como cualquier otra, como una boda, un bautizo, es un acto social e implica valores que están dados por las instituciones que, dicho sea de paso, se van a transformar siempre y cuando haya un elemento. ¿Cuál es? Bueno, pues quizá podemos hablar de ese a continuación en el siguiente tramo del programa. Oye, qué interesante. Me recordaste una serie de detalles que vas aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, el famoso flojisto. Era en lo que todo se convertía, ¿no? Todo pasaba a flojisto. El famoso éter. La creación espontánea, ¿no? Que no podían... La creación espontánea, por ejemplo, que no podían decir por qué una carne de repente le salían unos gusanos, ¿no? O por qué de repente aparecían ratones, etcétera. O sea, de verdad que es muy complejo, pero lo importante, como digo, de los imaginarios, del poder de la imaginación, es que sin importar si es real o no, tienen incidencia en la realidad, y de eso yo creo que pues, nos podemos extender en el siguiente tramo del programa. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer la pausa para tener oportunidad de seguir platicando en la siguiente fase. Vamos a una pausa. Adelante. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo. Él es historiador de la UNAM. Actualmente él está en el área de Seminario de Historia de la UNAM San Antonio en Estados Unidos, en San Antonio, Texas, precisamente. Y nuestro tema de hoy es imaginarios históricos.
Bien, lo que anteriormente nos has clarificado es muy importante porque denota el uso que podría dársele a la historia, diferentes momentos, diferentes concepciones, ideas, constructos, como has mencionado. Ahora bien, podríamos decir que estos usos y figuras han construido nuestra visión no solo del pasado, sino de todo lo que constituye nuestra sociedad, o qué diferencias podemos hacer. Así es, bueno, hasta aquí pues parecen que hemos definido pues sí las fuentes y de cómo se han utilizado por lo que emana de esas fuentes, es decir, fuentes y el uso de la información que procede. Y podría parecer que en medio de todo esto desorden, pues llegar a una segunda conclusión de que, pues, de que la sociedad es una especie como de constructo imaginario, ¿no? Que esta está y ya, ¿no? Aunque va cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Y que las necesidades van dictando, ¿no? La instauración de ciertos valores y principios e instituciones. Y para hacer una diferencia muy clara, para saber cómo inciden en la realidad de estas cosas que sin importar si son verdad o no, operan, ¿no? Entre nosotros, pues yo haría dos diferencias fundamentales en términos de los imaginarios históricos. En primer lugar, pues aquellos que están instituidos, que están en la tradición, que nos acompañan durante generaciones, al que pertenecen pues conjuntos, diría, de significaciones, ¿no? Que consolidan lo ya establecido, ¿no? Por ejemplo, las tradiciones y las costumbres de una sociedad. Las respuestas que pueden tener pues son muy diversas. Por ejemplo, el feminismo es una reacción a un conjunto de conductas regidas por ciertos principios que colocan a la mujer en desventaja. Entonces, el feminismo de los años 50 y 60 son una respuesta a eso. Pero así como el feminismo, hay muchas otras respuestas a muchas otras costumbres, ¿no? Porque van en contra de lo que está dado de antemano, ¿no? Y esto que está dado de antemano, pues en algunos casos pues, se fortalece con el paso de los años. Miren, por ejemplo, y yo estoy hablando, por ejemplo, de conductas, pero hay instituciones, por ejemplo, las monarquías. En Europa tienen diferentes desarrollos, pero en Inglaterra la institución monárquica pues, se ha preservado y se ha fortalecido con el paso de los años y en buena medida yo diría, pues gracias al comportamiento de sus monarcas, ¿no? O sea, el comportamiento de los monarcas británicos son muy diferentes a las que tienen otros, por ejemplo, en España, ¿no? Y ya no voy a decir más, pero son muy diferentes. Entonces, esto es muy importante porque estos imaginarios instituidos operan, como digo, directamente en la conducta humana y lo cual nos lleva a hablar de lo que está permitido y lo que está prohibido. Hace rato mencioné el ejemplo de que en la Biblia se dice que hay que apedrear a las mujeres adúlteras. Pero ya no está permitido. ¿Por qué? Porque hay una serie de leyes que ya regulan otro tipo de conductas. Y al contrario, hay cosas que no están escritas y nunca han estado escritas, pero se dan por hecho. Por ejemplo, nadie en su sano juicio va a andar desnudo en las calles, ¿verdad? Y sin embargo, es una cosa que no está escrita, solamente está aceptada por la sociedad. Es decir, es algo que está dentro de lo permitido, lo prohibido, lo lícito, lo ilícito, ¿no? De manera que estos imaginarios instituidos pues ordenan y regulan pues, las acciones dentro de esta sociedad. ¿Para qué? Para mantenerla unida. Es decir, todos deben de aceptar estos imaginarios, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertos imaginarios dan unidad, ¿sí? Y la unidad sin diversidad es igual a identidad. Por eso al principio yo hablaba de las versiones de la revolución. Hay muchísimas versiones de la revolución. La revolución que cuentan en Sonora es una, la revolución que cuentan aquí en Durango es otra, la revolución que cuentan en la Ciudad de México es otra, y sin duda alguna pertenecen al mismo proceso histórico que se ha interpretado de diferentes maneras. Solamente que esas versiones son diversas y por tanto podrían ser caóticas, no encuentran una fácil conciliación entre ellas, ¿no? Y eso, por ejemplo, también ha definido nuestra perspectiva de cómo interpretamos el pasado, porque incluso en la interpretación, el ejercicio de la interpretación se ejerce con pensamientos heredados. Son historias que se evocan para precisamente fortalecer lo instituido. Yo hablaba hace rato de la respuesta del feminismo a ciertas prácticas, ¿no? Lo cual, no, para cambiarla, hace rato decía, tiene que haber algo que lo rompa,
Y hoy precisamente hablar de esos imaginarios es muy lícito porque justo en este momento están ocurriendo cosas bien interesantes alrededor del mundo, no solamente en México, en Estados Unidos, en Europa. No estoy tan enterado de si en África o en Asia, pero al menos en Occidente están ocurriendo cosas bien interesantes que estoy seguro que muchos de ustedes han podido ver en las redes sociales. ¿A qué me refiero? Miren, para que los imaginarios instituidos cambien, o sea, algo tiene que romperlos, algo tiene que fisurarlos, ¿no? Y en las redes sociales, pues parece que de pronto sucede una especie como de revelación al estilo del drama griego. O sea, una tragedia transmitida, cualquiera, transmitida en vivo o compartida, ¿no?, en las redes sociales, por ejemplo, en donde es victimizado un afrodescendiente, donde es discriminado un indígena, en donde es violentada una mujer, ¿no?, parece que es suficiente para provocar la soberana indignación de la sociedad, ¿no?, la cual, mediante el reconocimiento de su propia ignorancia de eso que está ocurriendo, pero sobre todo de permitir que ocurra, ¿no?, provoca que hagan un acto de contrición, diríamos, memorístico, por el cual intenta cambiar el pasado a partir del descubrimiento de una actitud vergonzante, ¿no?, y que reconoce su propia, y que, bueno, y que es capaz de reconocer en esa actitud, ¿no?, su propia identidad, ¿no?, compuesta pues de elementos contextuales e irreconciliables. ¿A qué me refiero? Lo que está ocurriendo con el derribo de las estatuas, con cuestionar el legado hispánico en América, con tirar las efigies de ciertos personajes ilustres en Europa, ¿verdad?, está evidenciada por ciertas movilizaciones de indignados organizados en marchas que a su paso dejan una estela de presunta justificada destrucción, ¿no? Y estos personajes operan, ¿no?, para derribar esos imaginarios instituidos. Se congregan en sitios específicos, llevan pancartas atiborradas de consignas, ¿no?, toman el micrófono pues para declarar memoriales de agravios, ¿no?, y señalan hacia esas estatuas que van a derribar, esas efigies, pues que consideran el origen de sus males, ¿no?, de aquellos hombres que, dicho sea de paso, generalmente son blancos y europeos, occidentales, pues que son el símbolo, pues en el caso de América, pues del abuso colonial, de la extinción racial, de la esclavitud negra, de los horrores de las guerras de conquista, ¿no?, y que cuando caigan, ¿no?, van a restaurar simbólicamente pues la primigenia identidad de un pueblo que ha sido violentado, ¿no? Y bueno, a esto le siguen cosas como las que estamos ahorita haciendo, o sea, debates en los que podemos decir que estamos a favor o estamos en contra, en los que hay personajes que se desgarran las vestiduras por una estatua caída, u otros pues, que celebran, ¿no?, el que eso haya ocurrido. Este proceso que acabo de describir es lo que precisamente destruye los imaginarios históricos instituidos. Y les voy a poner los casos, o sea, el de México es bastante conocido. O sea, hablar en contra de la conquista y de verla como un genocidio está ampliamente tratado, ya lo abordamos hace un mes y cacho, cuando hablamos de la conquista y de lo que pensaban sobre ella, pero el hecho de hablar mal sobre ello, o sea, o tenerla como un crimen, implica la elevación de otro pasado considerado, pues, glorioso, dorado, ¿no?, el cual debe ser restaurado para que nosotros mismos debamos ser restaurados en nuestra dignidad como pueblo violentado. En el caso de otras realidades, por ejemplo, en Estados Unidos, que es más familiar para mí, pues hay ahorita, incluso en los ambientes académicos, algo que se llama la teoría crítica racial, en donde las personas que componen los diferentes sectores de la sociedad estadounidense están pugnando por un lugar en la historia. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes analizan o revisan un libro de historia, yo les invito a que si tienen oportunidad de ver un libro de historia de Estados Unidos, véanlo con atención y no aparecen los negros, no aparecen los indígenas, no aparece la herencia española, no aparece la herencia asiática, más popular en la costa oeste de los Estados Unidos. No aparece ninguna de esas sociedades tenidas por minorías. Y si ustedes analizan el discurso, solamente son hombres blancos haciendo la historia de los Estados Unidos. Entonces, eso empezó a ser el blanco de las críticas en las aulas universitarias estadounidenses, que desde el 2012, por ejemplo, empiezan a decir, bueno, ¿y mi lugar en la historia dónde está? O sea, esta historia instituida está muy bien, ¿no? Pero ¿y mi lugar dónde está? ¿Dónde está? Y de entonces a la fecha han ocurrido cosas bien interesantes. O sea, hay ciertas ciudades
en donde los héroes confederados, una etapa de la historia de los Estados Unidos que habla de enfrentamiento entre los estadounidenses del norte, ¿no?, y los del sur que eran esclavistas, están siendo derribadas en las ciudades de los Estados Unidos, porque su sola presencia es ignominiosa. Entonces hay que cambiarla. Si quieren cambiar los asuntos, por ejemplo, de la discriminación hacia los afrodescendientes, ese tipo de símbolos tienen que caer. Pero esa es la explicación histórica en términos del imaginario histórico instituido. Es decir, ha habido una ruptura que implica su destrucción. ¿Por qué? Porque es muy interesante. Ustedes cuando están pasando frente a una estatua, pues lo pueden ver como un objeto artístico o un monumento que embellece la ciudad, pero si lo analizan bien, no sé si ustedes se han puesto a pensar en eso, una estatua tiene una función histórica de recordarles que algo ocurrió, que un personaje existió y sin cuya existencia las cosas no hubieran sido como son, hubieran tenido otro rumbo, etcétera. Es decir, tiene una función histórica importante en términos del ejercicio de la memoria pública, porque el ejercicio de la memoria como la que yo hago, pues es muy particular, se ejerce solamente en ciertos ámbitos y yo tengo la obligación, yo como historiador tengo la obligación de dar a conocer, como en el caso del libro de Madero que presentamos aquí en este mismo programa el sábado pasado, tenemos la obligación de compartirlo con otros para que se sigan, ¿no?, recordando, a veces de manera más crítica que otras, el papel o la postura de esos personajes que definitivamente están en la historia, ¿no? Y la función entonces social del historiador adquiere una plena importancia cuando esas fisuras aparecen. El caso de Europa es otro más interesante aún. O sea, Europa, en términos de esta visión de los imaginarios históricos instituidos, pues es el epicentro del colonialismo, del esclavismo, de todas esas cosas. Y ustedes ven a ingleses tirando estatuas muy cerca del Palacio de Buckingham, ¿no?, de individuos que pues fueron destacados comerciantes, sí, pero que hicieron su dinero con el tráfico de esclavos. Incluso han querido derribar la estatua del héroe de la Segunda Guerra Mundial de Churchill, porque tenían opiniones racistas. Pero en todos los casos, fíjense nada más, hay algo curioso en el caso de Europa, de Estados Unidos y México, ocurre algo bien curioso. Para los que nos dedicamos a analizar estas cosas, nos hallamos en algo que es difícil de interpretar y de narrar. O sea, los individuos que están emprendiendo la defensa de ese pasado son individuos que no pertenecen a la sociedad o al pueblo que están defendiendo. ¿A qué me refiero? Hay individuos que son muy similares a nosotros, que no hablan náhuatl, en el caso de México, que son blancos, que tienen otro fenotipo, que están defendiendo el pasado indígena. Es más, el actual presidente de la República tiene por abuelo a un español. Y vean nada más la postura que tiene, que es muy interesante, a pesar, ¿no?, de proceder de donde procede. Es decir, estas fisuras en los imaginarios mueven a cambios. O sea, los cambios sociales se dan con estas rupturas que sin duda alguna tiene impactos en la sociedad. Y es ahí en donde viene la creación de otros imaginarios, pero que ya no son los instituidos, sino son los instituyentes. Esa es la segunda modalidad dentro de los imaginarios. Son aquellos que se manifiestan justo con esta revisión de los hechos históricos, ¿no?, y la construcción de otros nuevos universos de significación para poder dotarnos de nuevas formas de ver el pasado, de pensar la realidad, las modas y los cambios en la historia, ¿no? Esto, desde luego que además de ser una ruptura, va a tener como consecuencia crear nuevas representaciones, nuevos símbolos que van a englobar las necesidades del momento. Esto es importantísimo porque la historia nunca está dada en sí para sí. Es decir, la historia no es un pasado inmóvil. Al contrario, analizar los imaginarios históricos nos obliga a pensar la historia no como algo que está ahí, sino que es algo que está en constante movimiento, porque depende de sus intérpretes. Y además es capaz de crear nuevas costumbres, ¿no?, y también de nuevas instituciones. Como decía hace ratito, o sea, ahora ya está la costumbre o sea, de ir cambiando. Los hombres tenemos que cambiar nuestras actitudes hacia las mujeres porque ya no están bien vistas y se tienen que erigir en nuevas costumbres, pues para mejorar nuestras relaciones, pues nada más ni nada menos que con la otra mitad del género que puebla el planeta. En todo caso, tanto los imaginarios históricos que son instituidos, como los instituyentes surgidos de rupturas, pues constituyen una parte fundamental, sí, de lo que podemos pensar sobre el pasado, sobre nuestra sociedad, sobre los cambios que ha tenido, pero especialmente sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la elección
de ciertos imaginarios va a perfilar muchas de nuestras conductas y muchas de nuestras opiniones que, como digo y sostengo, siempre es muy buena tenerla, especialmente si está fundamentada. Excelente, muy bien. Fíjate que me gustó mucho estas ideas tuyas de los imaginarios basados en ciertos aspectos que podríamos llamar físicos, o sea, que se dan sobre hechos concretos. Pero también hay imaginarios ideológicos que son históricos. Hace un momento me quedé pensando que generalmente cuando hablamos de Occidente, pensamos en Europa y pensamos en América del Norte, particularmente. Así es. Aunque el concepto Occidente significaría que hay una línea imaginaria que divide Occidente y Oriente. Así es. Y esa línea imaginaria hacia el occidente comprende a África. Así es. Pero África no pertenece al occidente ideológico. Así es. Así Como es. tampoco ¿Sí? lo comprende América Latina. Exactamente. Este es otro imaginario histórico. O sea, cuando hablan de Occidente es Europa y Estados Unidos. Pero eso está muy recientemente, porque hace por lo menos 2, 3 siglos, el occidente estaba en las ciudades importantes de las posesiones españolas. Eso era occidente, eso era la cristiandad. ¿Sí? Y más que ideología, era una imagen que se tenía del mundo. O sea, la imagen del mundo pues iba cambiando conforme vamos construyendo imaginarios históricos. Excelente. Miguel García Udelo, muchísimas gracias. ¿Cuál sería nuestro tema de la próxima semana? Pues miren, ya que tenemos las herramientas para poder saber cómo funcionan los imaginarios, pues ¿qué les parece? Yo propongo, vamos a hablar de los imaginarios históricos en la sociedad mexicana, por épocas, desde la época prehispánica hasta nuestros días. Excelente. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, a Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes. Muchas gracias. Los esperamos el próximo sábado, 11 de diciembre. Ya conocieron el tema. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy feliz fin de semana.